apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, le dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Pero quiero quedarme con esa frase, amados hermanos, para todos nosotros en este día. Procurémonos diligentemente presentarnos ante el Señor como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Amén. Adoremos al Señor con libertad en este día, porque hemos venido a adorarle, a bendecir su nombre, a darle honor, a darle gloria, a darle honra. Si alguno tiene fuerza en usted, amén, para levantar sus manos, levántela al cielo. Si alguno tiene una alabanza en su corazón, désela al Señor en esta mañana. Si usted tiene adoración para el Señor, si usted tiene una oración para el Señor, si usted tiene una plegaria para el Señor, si usted tiene una petición para el Señor, este es el momento, porque el Rey está en casa. Amén. ¿Cuántos lo creen? El Rey está aquí. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí estaré. Y si usted ha venido a reunirse en el nombre del Señor Jesucristo, a recibir de su Rey todas las provisiones que Él tiene para usted en este día, es tiempo de adorarle al Señor, es tiempo de bendecirle al Señor, es tiempo de que dejemos de hablar de otras cosas, que dejemos de pensar en otras cosas y pensemos en la naturaleza grande y maravillosa de nuestro Rey. Amén. Porque Él es digno de la mejor alabanza, Él es digno de que le demos una buena adoración, Él es digno de un tiempo al 100%, Él es digno, Señor, de toda la alabanza, Él es digno de toda la adoración, Él es digno, Señor. Y si en los cielos, Señor, los ángeles te adoran y los ancianos tiran sus coronas delante de ti, Señor. Aquí en la tierra, Señor, tu pueblo te quiere adorar en este día. Te adora, Señor, te bendice, Señor. Queremos levantar nuestras manos ante ti. Queremos bendecirte, Señor. A ver, dígaselo conmigo, iglesia. Que el Señor escuche su voz en esta mañana. Que el Señor entonces escuche. Que escuche una sola voz en los cielos, adorándole, Rey de reyes, Señor de señores. Santo, 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 santo es el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren decirle conmigo: santo eres, Señor? Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo es mi Dios. Y por eso quiero adorarte, Señor. Por eso quiero bendecirte, Señor. Porque te mereces todo el honor, toda la gloria, Señor. Toda la alabanza. Te mereces, Señor. Aleluya. Eres santo, aleluya. Bendito sea mi nombre. Si se ha reído de la cena del Señor, es tiempo de demostrarle al Señor con sus actos que la alaba, que la adora. Bendito sea, Señor. Oh Padre Santo, amado, derramamos, Señor.
Thank you.
solamente busca mi corazón, Señor. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién? ¿A quién iré? ¿A dónde buscaré alegría? ¿A dónde buscaré felicidad, Señor? ¿A dónde? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Solo el Señor tiene palabra de vida eterna. Solo Él, solo delante de su presencia es que yo puedo vivir y puedo estar vivo. Solo tú, Señor, me das libertad a mi espíritu. Solo tú le das libertad y razón a mi vida, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Porque todo es vanidad, Señor. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Solo encuentro en ti alegría, Señor. Solo en ti encuentro alegría. Solo en ti encuentro paz. Solo en ti encuentro paz. Solo en ti encuentro alegría. ¿Quién le dará la felicidad a mi corazón? ¿Quién, Señor? ¿Quién, Señor? ¿En qué se deleitará mi alma? ¿En quién y en qué, Señor, se deleitará mi alma? Si no es en ti, si no es en tu presencia, si no es en tu palabra, si no es en tus maravillas, Señor. Todo lo que has hecho por mí, Señor. Gracias, gracias por cuidar mis pies, Señor, de no caer, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea usted, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque mi futuro es cierto en ti, Señor. Porque mi futuro es cierto en ti, Señor. Porque tú guiarás mis pasos, Señor, por sendas de bien. Porque tú, Señor, pastorearás mi alma, Señor, por sendas de bien. Porque tú comportarás mi vida, Señor. Porque tú comportarás la vida de los míos, Señor. Porque nada soy sin ti, Señor. Porque nada, Señor, no he encontrado deleite en nada. No hay deleite en nada, Señor, porque todo es pasajero, Señor. Pero tu felicidad es eterna, Señor. Cuídame, Señor. Confórtame, Señor. Llena de bien mi vida, Señor. Llena de bien, Señor. Que mis días, Padre Santo, amado, sean los días que tú quieras, Señor, para mí. Los días que yo pueda gozarme en ti, Señor. Después de todo, permíteme ver tu rostro, Señor. Permíteme contemplarme, Señor. Permíteme contemplar. Que siempre tenga gozo mi alma en ti, Señor. Que siempre tenga gozo mi alma. Porque todo es vanidad, iglesia. Todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Si usted puede encontrar palabras en su corazón para endulzar el oído de mi Dios, de su Dios, iglesia. Si usted puede encontrar palabras en su corazón, déselas. Déselas al Señor. Imagínense, amados hermanos, que en las casas, como es difícil, ¿verdad?, ganarle la carne. ¿Sí o no? Es difícil ganar la batalla en contra de la carne. La palabra de Dios nos dice que el espíritu y la carne tienen una lucha viva. Es una lucha viva. Y es una lucha minuto a minuto. En la casa a veces es difícil, nos es difícil ganar la lucha. Porque todo lo demás vamos pasando enfrente del espejo, nos quedamos viendo el espejo. Qué bello soy, qué hermoso soy. ¿Cuántos años me quedan de vida? Dicen los jóvenes, amén.
y de repente ya están como yo, porque se pasa todo tan rápido. ¿Cuántos años de vida tengo? Qué guapo soy, qué bello soy, amén. ¿Cuánto dinero tengo ahorrado debajo de la almohada o debajo de la cama o en el banco? ¿Cuánto trabajo tengo? Amén. Qué bonito es mi futuro. Todo es vanidad. Con nada de eso puede contar, con nada de eso puede contar, porque todo es vanidad, todo es vanidad. ¿Con qué puede contar yo? Perdónenme. ¿Qué puedo contar? Dice que en la iglesia nos es muy difícil ganar la lucha a la carne. Porque estoy pensando en muchas otras cosas, pero no en el consejo del Señor. Oraba y quería decir al Señor que me encuentre el día de mi partida, Señor, aquí. Que me encuentre yo alabándote, Señor. Que me encuentre diciendo tu nombre, Señor. Pero no podía decirlo así como estoy hablando. Yo sé que mi Señor me escuchó. Que me encuentre, Señor, alabándote. Que me encuentre glorificando tu nombre, Señor. Que me encuentre, dame fuerza, Señor. ¿Cuántos le quieren pedir fuerzas al Señor en este día? ¿Cuántos le quieren pedir fuerza al Señor de levantarse de sus asientos y dar una buena adoración? Porque si usted ya le dio esa adoración al Señor, déjame decirle, iglesia, que el Señor no recibe adoraciones a medias. Una verdad a media no es verdad, es mentira. Y una adoración a media no es adoración. No es adoración. Una adoración sin esfuerzo no es adoración. No importa lo que piense tu alma, tu corazón, tu mente, no importa. No importa. Dice el Señor, ay, gloria a la vacía. Gloria al Señor y a cada oh, gloria, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba en este lugar, mi alma te bendice. Bendito sea el Señor mi Dios, bendito sea el Señor mi Dios, porque Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de mi alma, Él tiene cuidado de mi futuro. Bendito sea Jehová mi Dios. Bendito sea Jehová mi Dios. Bendito sea Jehová mi Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo podría agradecerle? ¿Cómo podremos agradecerle al Señor? ¿Cómo podemos agradecerle al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Gracias por tu Espíritu, Señor, en este lugar. Gracias por tu presencia en este lugar. Quiero encontrarte, Señor. Quiero encontrarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los que alaban al Señor con libertad en este lugar. Gracias por todos ustedes, hermano.
Gracias. El Señor está aquí. Y yo sé que veremos cosas grandes en este lugar. Amén. Yo sé que veremos cosas grandes en este lugar porque al Señor solo le basta que 2 o 3 crean. Que 2 o 3 crean. Solo eso le basta al Señor. Amén. Solo eso le basta a mi Dios. Y Él puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Amén. Y quiero darle gracias al Señor por la exhortación que siempre ha traído a mi vida. Amén. Que siempre ha traído, porque solo la exhortación y la palabra tiempo es la que nos endereza nuestros pies. Amén. Hablaba con mi hija esta mañana, mi hija mayor, y le daba una pequeña exhortación con todo mi amor. Yo no quiero que mis hijas se pierdan. Y como me dio risa porque yo estaba enojado y ella tranquilo, sí. Y me di la vuelta y me di cuenta que no me tiene miedo. Y cuando iba caminando y yo enojado en mi interior, me dice el Señor, así eres tú conmigo, tú no me tienes. Porque a veces nos acostumbramos nosotros que es un Dios de bien, que es un Dios amoroso, porque yo conozco la naturaleza de Dios y en el Señor, amados hermanos, solo hay amor para con nosotros. Amén. Así eres tú conmigo, me dice el Señor. Yo digo, es cierto, Señor. Y así como tú la amas a ella, yo te amo a ti. Amén. Pero no quiere decir que no debemos de seguirnos, dejarnos de corregir siempre por la palabra de Dios. Siempre va a haber exhortación en la iglesia. Y yo sé que el deseo de ustedes, ¿cuántos quieren ver un derramamiento del Espíritu Santo en este lugar? Pero de verdad. ¿Cuántos quieren ver un derramamiento del Espíritu Santo en este lugar? De verdad. ¿Cuántos quieren ver ese derramamiento? ¿Cuántos se han preguntado aquí por qué no suceden milagros? Y en vez de mirarse ustedes mismos, mirarnos a nuestro interior, decimos es por el otro hermano, es que por esto, es que por el pastor, es que por la hermana aquella, es por eso. ¿Cuántos? Cuando dejemos de mirar afuera y miremos adentro, entonces cuando van a suceder milagros aquí, porque yo mismo, amados hermanos, voy a corregir todo lo malo que tengo en mí. Le voy a dar una verdadera adoración al Señor y voy a comenzar a creer la palabra que dicen los locos. Amén. ¿O es que acaso nuestro Dios ya no hace milagros? ¿Estoy creyendo yo en un Dios diferente? Amén. El mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. El mismo Dios. Amados iglesia, pues necesitamos caminar todos juntos, porque yo sé que en este lugar se va a dar un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Ya pusimos sillas más cómodas, peligrosas. Ya pusimos bancas más cómodas, es peligroso. Amén. No se acomodan esas bancas. No nos acomodemos, porque ahí nos podemos dormir también. Amén. No nos acomodemos, iglesia. Amén. Dios es bueno y Él merece una buena adoración de todos nosotros. Una buena adoración. Los amamos mucho, amén. Y queremos que vayamos todos al reino de los cielos, amén. Queremos que todos vernos allá en el reino de los cielos. Y ese es nuestro deseo, amén. Vamos a estar pidiéndole siempre al Señor por ello. Yo los amo mucho, a todos, amén. Así que vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es otra parte que es muy bonito. ¿Cuántos, y siempre lo pregunto, cuántos han hallado de verdad bendición en diezmar al Señor? Yo tengo tantos testimonios, pero yo sé que un día voy a poder contar los testimonios que tengo. Amén. Pero les digo, el Señor no ha hecho nada todavía conmigo para lo que me ha prometido. Amén. Así que veremos cosas grandes. Yo tengo mucha fe y no es porque yo dé dinero, no es nada de eso, amados hermanos, es de la manera que lo doy. Amén. Es de la manera que lo doy. Si usted no ha aprendido a diezmar y a despojarse de unos poquitos pesos,
Amén. Yo le exhorto, amados hermanos, porque el evangelio no es para meterle miedo a nadie. Amén. A nadie. No crean que nosotros hacemos eso. Nadie aquí hace eso. Yo nunca voy a hacer eso. Yo no quiero meterle miedo a nadie ni imponerle a nadie. Amén. Solo les digo lo que la palabra de Dios dice, lo que yo he practicado y me ha funcionado. Amén. El creer en el Señor. Amados hermanos, ¿cuántos están dispuestos a darle su vida al Señor? Amén. Aleluya, amén. Amén. Muchos vamos a decir amén, pero no damos ni siquiera nuestros diezmos. Amén. Ni nuestras ofrendas. Pero sí, yo le doy mi vida al Señor y todo es mío, todo el Señor me pertenece. Yo le pertenezco al Señor. Entonces, si yo le pertenezco al Señor, todo le pertenece al Señor. Y perdónense que se lo voy a decir así. Mi cuenta de banco le pertenece al Señor. Cuando el Señor diga, ahí está. No me voy a hacer el tacaño, porque de una u otra manera eso se va a ir. Amén. Yo quiero exhortar a la iglesia, porque esta iglesia, este ministerio va a crecer. Va a crecer. Y yo creo, sin los diezmos de quien sea, sin las ofrendas de quien sea, va a crecer. Amén. Porque si ustedes no quieren ayudar al ministerio a crecer, amén, el Señor nos va a proveer a mí. Mucho. Mucho. Amén. Y es una pequeña exhortación que se los doy. Amén. Y esa bendición no se la queremos robar a nadie. No se la, y tómenmela bien. Tómenmela bien. Amén. Porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Amén. Los amamos, iglesia, y lo único que queremos es ver a este pueblo bien bendecido. Yo quiero que tengamos paz todos en nuestros corazones. Amén. Así que, hermana Carmen, traiga el folín para acá. Vamos a ofrendarle al Señor. Vamos a diezmar con libertad. Gracias, que siento la presencia del Señor acá en este lugar. Yo no sé si ustedes la sienten. El Señor está aquí, el Señor está viendo nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. El Señor nos conoce, hermanos. Con el Señor no podemos ser hipócritas. Al Señor no le podemos mentir. Todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo sabe y lo conoce. Así es que es mejor que nos pongamos a cuenta mientras tenemos vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Espero que no se vaya el gozo, iglesia. Amén. Vamos a pasar, a ver si los hermanos sí. Amén. Nos llevan en alabanza. Luego vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Amén. Gracias, hermano. Dios es bueno.
Padre Dios de los cielos, te damos honor, gloria y honra, Señor. Gracias por su amor, misericordia, por la oportunidad, Señor, de traer para su casa, para su ministerio, Dios de los cielos. Bendígalo, Señor, multiplíquelo, Padre Santo amado. Y al igual, Señor, pedimos muchas bendiciones para todos nosotros, Señor, para todo este pueblo, Señor, hasta que sobreabunde, Señor, reciba nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermana Carmen, muchas gracias. Hermanos, un breve noticia, amén. Nuestro hermanito, ustedes saben que nuestro hermanito Jordi estuvo cumpliendo años ayer, ¿verdad? Amén, amén, amén. Entonces, nuestra hermanita Iris y nuestro hermano Jesse trajeron un pastelito para partirse a los niños, que lo está haciendo después, y me dijo que una piñata también, ¿verdad? Amén, y una piñatita, así que para que los niños estén disfrutando de eso, así que no se vayan a ir. También tenemos actividad que nuestra hermana Kenia trajo el día de hoy, amén. Así que vamos a compartir todo después de la prédica. Les amo mucho, hermanos, que el Señor nos los bendiga, amén, amén. Y ahora quiero dejar con nosotros al predicador de este día, nuestro pastor William Osmar Chamagua, amén. De Chamagua, el Señor lo bendiga, papá y mamá. Gracias por la vida, gracias por permitir que el Señor los usara como vasos para traerme a este mundo, amén. Muchas gracias por todas sus enseñanzas también, todo su sacrificio y todo su esfuerzo, amén. Así es que, y saludarles a todos ustedes, hermana Dorita, qué gusto verle. Teníamos varias semanas de no verle, amén, pero qué bonito verle y tenerle de nuevo en la casa del Señor, amén. El Señor bendiga a nuestras familias que por diferentes razones no están con nosotros el día de hoy, amén. Pero también gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar juntos. Extrañamos al tío Toñito, le enviamos un abrazo con su esposa, amén, y con sus niños que están con nosotros el día de hoy. Y por supuesto también a las demás hermanos, a las demás familias que por cualquiera que sea el motivo no están hoy con nosotros, amén. Vamos a compartir palabra de Dios, hermanos, amén. Quiero decirles que, comenzar, mejor dicho, diciéndoles que la palabra de Dios dice que la palabra, el evangelio o la palabra es dura y eficaz, amén. La palabra de Dios es dura y es eficaz. Hoy vamos a compartir ese tipo de palabra porque creo que es importante que lo hagamos, amén. Demasiada hipocresía hay en el mundo para que nosotros también seamos parte de la hipocresía del mundo en el interior de la iglesia. Las cosas no funcionan así, amén. Y la palabra del Señor dice que no tendrá por inocente a ninguno que, sabiendo hacer el bien, haga el mal, amén. El día de hoy hemos titulado este pensamiento frente al COVID-19, póngase la máscara. Frente al pecado, quítese la máscara. Vamos a estar leyendo principalmente de dos partes en el texto bíblico. Uno de ellos está en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, si gustan, no lo vamos a leer de inmediato, pero ténganlo ahí preparado, amén, para cuando llegue el momento, entonces ya lo tiene ahí anotadito, amén. Romanos capítulo 1, y también vamos a estar leyendo en el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa eso,
significa revelación. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Revelación, capítulo 20 y versículo 15. Y de hecho, en el libro de Revelación es el primer texto que vamos a leer. Si están conmigo, pues busquémoslo y vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer la escritura, vamos a compartir la palabra en el todopoderoso, bello, maravilloso, hermoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Quiero reiterarles a ustedes acá presentes y decirles a todos nuestros hermanos, hermanas, familias que están conectadas con nosotros o que van en un futuro a tener acceso a esta transmisión, que cuando nosotros estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, estamos hablando de un lugar diferente a todos los lugares en el mundo. Cuando estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, no estamos hablando del gobierno o de la casa presidencial de ninguna nación, sea esa casa presidencial color blanco, color rosado o color morado, no importa. Cuando estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, no estamos hablando de ningún reino, ni de ningún poder, ni de ninguna empresa privada, pequeña, grande, nacional o transnacional. No estamos hablando ni de monopolios ni de oligopolios. Cuando estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, estamos hablando de un lugar que de hecho es sobrenatural. Hablar de Jesús es hablar de Dios, y hablar de Dios es hablar del Espíritu, y hablar del Espíritu es hablar de un reino y de un mundo en donde cosas que están por encima de lo natural ocurren y se dan. Por lo tanto, como les explicaba hace un buen rato, y esta es la parte que aquellos que nos congregamos en la iglesia del Señor fallamos demasiadas veces en entender, es que no entendemos que adoramos a un Dios invisible, a un Dios poderoso, a un Dios que ha dicho, para darles a ustedes un ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el evangelista Marcos, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre, sanarán a los enfermos. En mi nombre, es decir, dice el Señor, harán cosas sobrenaturales. Pero parte de lo que no entendemos o fallamos en entender es que para que lo sobrenatural se manifieste, cuando estamos hablando de lo sobrenatural, en este caso el reino de Dios, estamos hablando de un mundo perfecto. Pero ese mundo es perfecto porque absolutamente todas las partes encajan en el lugar que deben de encajar. Y para que ese mundo perfecto se haga manifiesto en un mundo imperfecto, en este mundo imperfecto es nuestra labor de asegurarnos que sea lo más perfecto posible para que lo perfecto de Dios se materialice en este mundo natural y aquello que es invisible se haga visible. Pero, como suele suceder, cuando en el mundo en el cual nosotros vivimos está lleno de divisiones y nosotros abonamos a esas divisiones, y nosotros abonamos a esos pleitos, abonamos a esas envidias, abonamos a esa hipocresía, abonamos a esa mentira, es imposible que el Espíritu de Dios haga la obra que Él quiere hacer entre nosotros. Tenemos que entender eso. Amén. La iglesia y la mente son los campos de batalla en donde nosotros, está hermanito Eric por ahí, amén. Les repito, la iglesia y la mente son los campos de batalla en donde nosotros ganamos o nosotros perdemos nuestras vidas. No solamente en este mundo, sino que también en el mundo de la vida venidera. La iglesia
y la mente del ser humano son los campos de batalla en donde nosotros, de una manera individual, de una manera personal, nos estamos jugando, amados hermanos, la eternidad. Aquí en la mente y aquí en la iglesia es en donde nosotros básicamente decide y define en dónde va a pasar la eternidad. En el cielo o en el infierno. Solamente hay dos lugares, no hay purgatorio. Esa es una falsa enseñanza que a lo largo de los siglos se le metió en la cabeza a mucha gente y a muchos pueblos. Amén. Entonces, el problema es que nosotros tomamos esa información con demasiada ligereza. Demasiada ligereza. La hipocresía no solamente nos consume, la hipocresía nos destruye y nos condena a una eternidad en donde no hay Dios y en donde tampoco hay esperanza. En ninguna otra institución del mundo que exista en el presente, haya existido en el pasado o pueda existir en el futuro, ninguna otra institución, sea esa institución pública o de gobierno, sea esa institución privada, sea esa una institución como la familia, sea esa una institución dedicada a la enseñanza, al compartir conocimiento, o para el tratamiento de las enfermedades, o para el desarrollo de las finanzas, o para el desarrollo de los pueblos. Ninguna institución sobre la faz de la tierra ha recibido el mandato, ni tampoco tiene la obligación de anunciar y de dar lectura pública a textos como el que encontramos en Apocalipsis 20. Vengan conmigo allí, Apocalipsis 20. Capítulo 20 y versículo 15, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús el Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es la obligación del presidente de Estados Unidos darle lectura a textos como ese. No es la obligación del presidente de México o de los presidentes en toda Centroamérica o Latinoamérica o de todos los continentes del planeta darle lectura y explicarle a la gente del mundo que la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 15, expresa de una forma tácita y contundente que todo aquel cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida, cuando el día del juicio llegue, va a ser lanzado al lago de fuego. Yo, al igual que el hermano Andy, no predico el evangelio para meterle miedo al corazón o a la mente absolutamente de ninguna persona. Pero esto no tiene que ser o no tiene nada que ver con meterle o no miedo a la gente. Esto tiene que ver con una realidad. Y la realidad de la palabra de Dios es que si mi nombre y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, todos aquellos cuyos nombres no estén en ese libro de la vida serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. Creo que vale la pena para un predicador como este que les habla tomar el riesgo de caerles mal. Quizás por ser tachado de alarmista o ser tachado quién sabe con qué cuántos epítetos. Pero después de todo, el anunciar textos como este es parte de la responsabilidad de todo aquel que asume la responsabilidad de servir a Dios y de atreverse a predicar este evangelio que, al igual que Dios mismo, también está escrito en la eternidad misma. El tema de hoy, frente al COVID-19, póngase la máscara, y frente al pecado, quítese la máscara, es más que claro.
¿Se han dado cuenta ustedes cómo las máscaras se han hecho muy famosas últimamente? De hecho, las máscaras se han convertido en una moda. En una moda. El señor Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, durante largos meses se dedicó a negar el tema de la pandemia. Durante largos meses se dedicó a decirle a la gente que no tenían que usar mascarilla. Y sin embargo, esta última semana, y muy en particular en las últimas 2 semanas, la misma realidad lo ha obligado a tener que aceptar que es importante usar mascarilla. Y ahora él usa una mascarilla con el logo de la presidencia de los Estados Unidos acá en su lado izquierdo. Porque las máscaras se han vuelto una moda para protegerse del virus conocido como COVID-19, que, dicho sea de paso, ha sido un virus letal para millones de personas alrededor del mundo. Entiendo que ya han sobrepasado los 4 millones de muertos por causa del COVID-19. Y utilizar mascarillas o máscaras allá en público para protegernos de ese virus es importante. Es importante. Y como gente madura, entendedora y conocedora de la realidad, es necesario que nosotros también sigamos esas recomendaciones. Ahora, el problema no es eso. El problema no es que el COVID ha puesto de moda las máscaras, porque las máscaras el ser humano las ha usado a través de toda su historia. Los políticos, para llegar a los gobiernos, se ponen máscaras para manipular a la gente, para mentir a la gente, para hacerle todo tipo de promesas. Usted sabe que un político está diciendo la verdad solamente cuando tiene la boca cerrada. Y usted sabe que un político está mintiendo cada vez que está hablando. Desafortunadamente, la misma iglesia del Señor se ha contaminado de incontables predicadores mentirosos, incontables pastores irresponsables, incontables evangelistas que no saben ni entienden ni de qué hablan, ni qué dicen, ni qué están haciendo. Pero es importante que nosotros de una manera personal asumamos la responsabilidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Entonces, repitiendo esto, frente al COVID-19, por favor, póngase la máscara. Pero frente al pecado, amados hermanos y hermanas, es importante que tengamos la humildad para quitarnos esa máscara en el nombre de Jesús. Es irónica la vida del ser humano, porque el ser humano siempre se cubre cuando no tiene que cubrirse y siempre se destapa cuando no tiene que destaparse. En estos tiempos, les decía, mucha gente anda por ahí reclamando el derecho a no tener que usar una máscara para protegerse frente al COVID-19. Pero esa misma gente que no se quiere tapar la boca frente al COVID-19, frente a esta pandemia, esa misma gente está llena de hipocresía y utiliza todo tipo de máscara para encubrir su odio, para encubrir su vanagloria, para encubrir su maldad, para encubrir su violencia, para encubrir su insensatez, para encubrir su corrupción con la máscara de la hipocresía. Vengan al libro de Romanos, al capítulo 1 conmigo, amados hermanos. Una máscara es un objeto utilizado para ocultar el rostro. Generalmente se utiliza en ciertas festividades, los carnavales, por ejemplo. En los carnavales, parte de la diversión es que las gentes que asisten utilicen máscaras. Se utiliza en rituales o en actuaciones escénicas, porque una máscara representa otra cara de otra persona.
Otra cara puede ser de un animal o de cualquier ser imaginario. Una máscara en realidad es una careta, es un antifaz. Una máscara es un disfraz. Una máscara es una excusa. Una máscara es un pretexto, un disimulo. Una máscara es un hacerse el loco. Allá te están hablando, dice la gente, esa es una máscara. Señalar a los demás, no hacerse cargo de la responsabilidad propia, negar aceptar la responsabilidad cuando se equivocó, o como coloquialmente se dice, cuando metió la pata. Entonces, una máscara es una careta, un antifaz, un disfraz, un pretexto, es una excusa, es un disimulo, es un hacerse el loco. Las máscaras, les explicaba, el COVID-19 las ha puesto muy de moda en todos los países del mundo. Y les comentaba que la gente se ha tomado la libertad de diseñarlas y modelarlas a su gusto, porque se han convertido en un artículo tan importante que puede llegar a definir la vida y la muerte. El Departamento de Salud de aquí de los Estados Unidos, inclusive la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, están diciendo a todas luces que si todo el mundo utilizara máscaras frente al COVID-19, la curva alta de la pandemia en el mundo disminuiría drásticamente en un periodo de 2 semanas. El asunto es que frente al COVID-19 hay muchísima gente que no quiere usar máscaras. Pero sí, la mayoría de gente usa máscaras frente al pecado. Porque la mayoría de gente camina por ahí con todo tipo de máscaras, pretendiendo que ser personas que no son. Ahora, tal y como el título de este mensaje lo dice, si del COVID-19 se trata, es importante que en los lugares públicos, principalmente cuando nos reunimos con gente que no conocemos, usar mascarilla, no solamente para proteger a los demás, sino también para protegernos a nosotros mismos. Pero como ya se habrán dado cuenta y como ustedes lo estarán imaginando, en este mensaje, en este día, en esta reunión, no estamos acá para discutir el tipo de máscaras que nos protejan del COVID-19. Estamos acá para hablar de ese otro tipo de máscara que la humanidad ha utilizado siempre, desde el mismo momento en que la primera mujer Eva y el primer hombre Adán pecaron en contra de los estatutos del Señor. Adán y Eva, al verse desnudos, se pusieron una máscara. La máscara que utilizamos para cubrir nuestro pecado. La máscara que utilizamos para encubrir nuestra hipocresía. La máscara es todo aquello que oculta nuestra verdadera forma de ser, tanto a los demás como a nosotros mismos. Y digo a nosotros mismos porque eventualmente una persona que siempre está con la máscara puesta llega a creer esa falsa reflexión de él o de ella misma que ve en el espejo. Nos acostumbramos tanto a la máscara que nos perdemos nosotros mismos en el engaño. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, a los creyentes en Galacia, les dijo: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque lo mismo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Entonces, la máscara es todo aquello que oculta nuestra verdadera forma de ser, tanto a los demás como a nosotros mismos. Tanto a los demás como a nosotros mismos. La máscara entonces es el conjunto de autoengaños. Es el conjunto de justificaciones, el conjunto de mentiras que yo me digo a mí mismo o que usted se da a usted mismo. Soy el más guapo,
Soy el mejor predicador del mundo, soy el más bello, soy el que más atrae, soy el que más carisma tiene, soy el más inteligente, soy el más sabio. Nadie es como yo. Esas son máscaras que nosotros mismos nos damos a nosotros mismos. El conjunto de autoengaños, justificaciones, mentiras, que yo me digo a mí mismo, que me hago creer a mí mismo para no ver la realidad de las cosas. Oh, en la iglesia yo soy al que más aman. Me autoengaño y no me doy cuenta que lo opuesto puede ser verdad, porque es posible que en la iglesia yo soy a quien menos aman. No, en la iglesia yo soy al que más creen. Todo lo que yo digo es como la Biblia. Y me autoengaño porque absolutamente nadie cree nada de lo que yo digo. Eso es tener máscaras y no darme cuenta muchas veces que inclusive tengo máscaras. Las máscaras son también el conjunto de actitudes que nosotros proyectamos a los demás y que ocultan nuestra verdadera forma de ser. Hay gente que anda llena de odio en su corazón, pero a la iglesia viene, ¡ay! Dios te bendiga, aleluya. A veces el que más alaba, a veces el que más grita, a veces el que más danza en la iglesia. Pero por dentro lo carcome la envidia, por dentro lo carcome el engaño, por dentro lo carcome el odio. Y utiliza esa máscara para que nadie se dé cuenta. Nadie se dé cuenta. Y no entendemos que todo aquel cuyo nombre no es que esté escrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. Con el tiempo, esa máscara, y aquí es donde viene la gravedad del asunto, porque cuando el tiempo pasa, esa máscara que son mis actitudes, que son mis malas emociones, mis malos sentimientos, que son los vicios del mundo, de los cuales yo no me quiero deshacer, que es la hipocresía, la mentira y el autoengaño, con el tiempo, todas esas cosas, como eso es lo que yo practico, se convierten en parte de mi responsabilidad. Y ahí es donde llega aquello que la palabra de Dios llama, el apóstol Pablo dice, tienen la conciencia cauterizada. Por ejemplo, a estas alturas, el señor Trump miente cada vez que habla. Pero yo estoy seguro que el señor Trump piensa que cada vez que él habla, él está convencido que está hablando verdad. Una sobrina de él publicó un libro hace unas 2 semanas atrás quizás, en donde ella dice, entre otras cosas, que la mentira y el engaño han sido parte de la vida de Donald Trump desde su niñez. Él es un hombre de 70 y no sé cuántos, 3, 4 años a esta altura, y a esta altura todo eso es parte de la personalidad de él. Si yo hablo o si yo escucho a Donald Trump y no estoy claro de quién es Donald Trump, entonces voy a sentirme mal. Porque voy a pensar que está mintiendo, pero en la cabeza de él no está mintiendo, él está hablando verdad, porque ha practicado tantas esas cosas que hoy a estas alturas todo eso es ya parte de su personalidad. Ahora, el problema con eso es que ese tipo de personalidad no lo va a llevar a usted al cielo, ni a ningún lugar cerca de Dios. Y el problema que nosotros tenemos es que cuando nosotros hacemos de la mentira, hacemos de la hipocresía, hacemos del odio, hacemos de la amargura, hacemos de la distracción, hacemos de la irresponsabilidad parte de nuestra vida diaria, toda esa irresponsabilidad, hipocresía, odio, amargura, resentimiento que nos cargamos, se convierte virtualmente en parte de lo que nosotros somos. Y absolutamente ninguna persona que practique esas cosas, porque esas cosas tienen que ver con el pecado y con la carnalidad, absolutamente nadie que practique esas cosas tiene entrada ni herencia en el reino de los cielos. Romanos capítulo 1. No me lo estoy inventando eso. Romanos capítulo 1. Verso 22 en adelante. De eso es de lo que habla la palabra de Dios.
De eso es lo que habla la palabra de Dios. Romanos 1:22. Me dicen amén cuando estemos ahí. Vea cómo dice el verso 22 en el nombre del Señor Jesús. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios. Es decir, las personas que se autoengañan, que creen que nadie sabe más que ellos, que creen que ellos tienen todo bajo control, que creen que no hay conocimiento alguno que se les escape. Profesando ser sabios, es decir, se autoengañan y en ese proceso se hicieron necios. Porque cuando usted no se conoce ni siquiera a usted mismo, y cuando usted ha vivido una vida plagada de engaño, una vida plagada de mentira, y rehúsa rectificar, y rehúsa corregir, y rehúsa entender, y rehúsa conocer la realidad misma en la que vive, eventualmente se va a convertir en un necio. Todos nosotros tenemos la capacidad de cambiar. Pero hace muchos años yo decía, en un mensaje que predicaba a través de Radio Cadena Mi Gente, gracias al Señor por Radio Cadena Mi Gente. Ya no existe, pero gracias al Señor por la vida de Radio Cadena Mi Gente. El cambio produce cambio, pero el cambio en las manos de Dios produce milagros. Y si nosotros somos gente, pueblo de Dios, entonces nosotros debemos de poner esos cambios en las manos de Dios para que en las manos de Dios produzcan milagros. Pero para que ese milagro en las manos de Dios se convierta en un milagro, tiene que comenzar con que yo acepte primeramente ese cambio en mi propia vida. No, yo voy a cambiar, pero si él cambia. Yo voy a cambiar, pero si ella cambia. No, yo no le voy a hablar a menos que ella me hable. No le voy a hablar a menos que él me hable. No funcionan así las cosas. Porque mientras nosotros accedamos a ser manejados con ese montón de emociones negativas, no vamos, amados hermanos, a avanzar a ningún lugar. Y ese odio, ¿se han fijado ustedes? Yo creo que todos, si ya somos adultos, todos conocemos personas que ya son adultos, que ya están viejos, diría mi abuela, y viven amargados. ¿Cuántos conocen a gente que todo le cae mal? Como que son ermitaños, viven solos, no les gusta que nadie los visite porque solamente ven a una persona medio sonriente y ya están enojados. Ya están enojados. Todo les ofende. Todo les ofende si es sí, les ofende si es no. Viven vidas llenas de infelicidad. ¿Y sabe por qué viven vidas llenas de infelicidad? Porque todas sus vidas fueron gobernadas por cosas que no debían de existir en sus vidas. Todas sus vidas están llenas de mentira. Todas sus vidas están llenas de amargura. Todas sus vidas están llenas de resentimiento. Todas sus vidas están llenas de engaño. Todas sus vidas están llenas de irresponsabilidad. Entonces al final esa gente se vuelve vieja y pasa amargada. Algunos andan hasta con el machete ahí en la mano, esperando que alguien se les cruce para hacerlo picadillo. Entonces dice el apóstol, profesando ser sabios se hicieron necios. Ve aquí donde está el... ¿Ustedes creen que el reino de los cielos está lleno de gente necia? ¿Están conmigo, hermano? ¿O están pensativos? ¿Están pensativos? ¿Hay o no hay gente necia en el cielo? ¿Y quiénes son los necios? Aquellos que profesaron toda la vida ser sabios, es decir, aquellos que no se dejan enseñar, aquellos que quieren vivir como a ellos les da la gana, hacer lo que a ellos les da la gana, aquellos que no son humildes, aquellos que no quieren aprender, ni desaprender, ni mucho menos reaprender, aquellos que no buscan de Dios,
Aquellos que no se dejan iluminar por el Espíritu Santo del Señor. Verso 23. ¿Cómo profesaron ser sabios y se convirtieron en necios? Entonces cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuánta gente en el mundo ve usted adorando imágenes a manera de hombre corruptible, a manera de aves, a manera de cuadrúpedos, a manera de reptiles? Hay mucha gente que hasta el día de hoy nunca entendió el pensamiento de Fidel Castro. Y fíjense que Fidel Castro hizo muchas cosas bien interesantes. Pero una de las cosas que él se aseguró que el gobierno de Cuba entendiera, y más que todo al final de su vida, es que él dijo: cuando yo me muera no quiero que hagan monumentos en mi nombre. Porque él entendió que el ser humano es tan manipulable y que de repente de un hombre, de una figura o de una imagen de un hombre hacen a un Dios. Ese error lo comete la Iglesia Católica Romana. Y ese error lo cometen muchas religiones en el mundo. Incluyendo, hay porciones dentro del cristianismo que cometen ese error. Elena G. de White en la iglesia adventista, José Smith en la iglesia mormona, los papas y los llamados santos en la iglesia católica romana, y así sucesivamente. Entonces, cuando los seres humanos caemos en ese error, nos convertimos en necios, y por eso la Escritura dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, adorar una imagen de hombre, de animal, de bestia, de lo que sea, es abominación. Ahí lo expresa la palabra. Dios los entregó a la inmundicia. Eso es inmundo. Inmundicia, pecado, despreciado por el Señor. Ningún ser humano que se dedique a adorar la inmundicia y el pecado y la injusticia, y toda injusticia es pecado, eso es parte de lo inmundo. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando usted alberga odio en su corazón, usted está deshonrando su cuerpo. Cuando usted escoge mentir en lugar de hablar verdad, está deshonrando su cuerpo. Cuando usted practica la injusticia o se convierte parte de un grupo que practica la injusticia, está deshonrando su cuerpo. En el mundo usted lo ve mucho eso en los temas políticos, en las políticas partidarias. Hay mucha gente que, a menos que no esté de acuerdo a ser parte de la corrupción en sus partidos políticos, no pueden ser parte de esos partidos políticos. Y muchos, por llegar al poder, aceptan ser parte de esa corrupción, y al ser parte de esa corrupción deshonran sus propios cuerpos. Lo mismo pasa en la iglesia, cuando nos carcome la envidia, cuando no controlamos nuestra lengua, cuando somos ineficientes e ineficaces, cuando no asumimos la responsabilidad propia, cuando no apoyamos, cuando no caminamos, cuando no damos, cuando no anunciamos la palabra y el evangelio del Señor a través de la palabra y a través de la propia vivencia de vida. Deshonramos nuestros cuerpos. No está deshonrando el cuerpo de nadie más. Está deshonrando su cuerpo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 17, en referencia a algo que hablábamos más temprano, ¿qué dice Hebreos 17? No tengáis tal costumbre de no congregaros en la iglesia.
Ese es pecado. El no concentrarse en la iglesia, el no congregarse en la iglesia es pecado. El Señor nos manda a que nos congreguemos en la iglesia, porque en ninguna otra parte, amados hermanos, le van a hablar esto que usted está escuchando ahora mismo. Allá afuera el mundo está ocupado en llenarle su cabeza de basura, en llenarle su cabeza de pecado, en llenarle su cabeza de odio, en llenarle su cabeza de muerte y de oscuridad. Ese es el trabajo del mundo. Y allá en el mundo usted pasa 7 días a la semana y 2 horitas, 4 horitas a la semana. No puede venir a la iglesia para escuchar esto que está escuchando. Entonces, amados hermanos, eso no es posible. Ahí se pasa el mundo condenando la comida chatarra. Hablar de McDonald's, hablar de Wendy, hablar de Burger King. Toda la gente dice, es comida chatarra, no compre, porque obviamente está diciendo, comes esa comida, te vas a morir antes de tiempo. Pero no solo es la comida chatarra que va al vientre, es todo el pensamiento chatarra, toda la información chatarra, todo el conocimiento chatarra que día con día, a cada segundo, hoy a través de estos celulares, el diablo nos pasa queriendo meter en la cabeza. ¿Cuántos de ustedes tienen computadoras? Todos tenemos un conocimiento básico de lo que son las computadoras, ¿verdad? ¿Saben ustedes que las computadoras tienen 2 cosas básicas? Uno es un sistema operativo, así se llama. El sistema operativo es como las venas, es como las articulaciones, es como las venas son las encargadas de llevar sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Y es la que hace que todos los órganos funcionen y ahí está el corazón pompeando. Uno de los más conocidos sistemas operativos es el de Microsoft o el de Windows. Ese es un sistema operativo. Apple tiene otro sistema operativo. Linux tiene otro sistema operativo. Sin esos sistemas operativos, esas computadoras no funcionan. Los teléfonos tienen un sistema operativo. Este es un teléfono Apple, es el sistema operativo de Apple. Pero aparte de eso, las computadoras también tienen otra cosa que se llama disco duro. Disco duro sería algo así como nuestra conciencia. Es decir, es el lugar en donde se almacena toda la información. El sistema operativo, que es el que hace que estos aparatos funcionen, está almacenado en el disco duro. Nosotros hablamos castellano porque ese sistema operativo del castellano está almacenado en nuestra conciencia, en nuestra memoria, en nuestro cerebro. Y eso nos hace hablar castellano. Si fuera chino, sería chino. Si fuera ruso, sería ruso. Pero también ahí está almacenado la cultura. Por ejemplo, a mí me gusta el queso seco con tortilla tostadita. Ajá, frijolitos en bala. Frijolitos así machacados a mano con un poquito de aceite. A mí me gusta aquella cremita que venden nuestros campesinos allá en El Salvador, que usted lo mandaba a comprar, mi mamá me mandaba a comprar y me la daban en un bote de vidrio de café listo de aquellos años. Antes así vendían el café listo. Y entonces en esos botes de vidrio echaban esa cremita, qué cosa más rica. Sabroso. Amén. Porque eso es parte de mi cultura, de nuestra cultura. Entonces, esa información está almacenada en el disco duro. Pero en las computadoras, los discos duros almacenan tanta información que eventualmente la información se comienza a trabar. Se comienza a trabar. Porque allá adentro se encuentra uno con otro y no encaja. Entonces, cuando la computadora se comienza a poner lenta, es porque hay mucha recarga de información. Y la computadora no sabe a quién atender, voy para acá, voy para allá, la jalan de un lado y para otro. Entonces se traba y entonces decimos, ay, qué lenta esta computadora. ¿Han ido alguna vez a algún lugar a pedir ayuda de algo y quien le está atendiendo le dice, disculpa que mi computadora está lenta? Es por eso, porque la información adentro se está trabajando porque el sistema operativo no está dando abasto a manejar tanta información de un lado y de otro.
Que es lo que a veces nosotros nos pasa. Que nosotros escuchamos a alguien dijo una cosa aquí, escuchamos a alguien dijo otra cosa allá, otra allá. Por allá va a haber mucha gente que le va a decir a usted, no hombre, no necesitas ir a la iglesia, si querés hablar con Dios ahí quédate en tu casa. A las redes sociales, ahí tenés 10 millones de predicadores al mismo tiempo. Escuchar el que te dé la gana, no necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Nos trabamos. Y después comenzamos a enfriarnos. Y después comenzamos a vivir nuestras vidas cristianas como a nosotros nos da la gana. Y después comenzamos a desobedecer al Señor. Y después terminamos en el mundo. Y después preguntamos, ¿y aquí qué pasó? Amén. El Espíritu del Señor no se manifiesta. Lo sobrenatural no se manifiesta. Porque queremos vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos. No, es que tengo que trabajar. Todo el mundo tiene que trabajar. ¿O usted cree que usted es el único que tiene que trabajar? Todo el mundo tiene que trabajar. ¿Y ustedes creen que Dios no sabe que tiene que trabajar? Y no, ese fue parte del castigo que le dijo a Adán, pues con tu propio sudor te vas a ganar el pan de cada día. Vas a tener que trabajar, pero para todo hay tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para bailar, hay tiempo para todo, hay tiempo. Y es importante que en nuestra semana apartemos el tiempo del Señor, porque el tiempo del Señor es sagrado. Ay, no, hermano, es que no voy a la iglesia porque estoy enfermo. Y no en la iglesia es donde las enfermedades se van, pues. ¿Y para qué se quede en su casa? Si en su casa la enfermedad le va a pegar más fuerte, véngase para la iglesia. Ay, hermano, es que me duele la cabeza, véngase para la iglesia, aquí le va a quitar el dolor de cabeza al Señor. Ay, hermano, es que tengo esto, véngase, cualquiera que sea el achaque. En la iglesia es en donde el Espíritu y la presencia del Señor está supuesto a manifestarse. Y por eso es que la Escritura dice que donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y donde hay libertad hay sanidad. Y donde hay sanidad hay bendición. Es en la iglesia del Señor. Y ustedes creen que quedándome yo ahí en la casa solo, amargado y resentido, se va a manifestar el Espíritu de Dios ahí. No, Señor, se va a terminar de morir ahí. Se va a terminar de enfermar ahí. Entonces, ¿qué pasa con los discos duros de las computadoras? Hay programas diseñados para limpiarlos. Antes, no sé hoy, pero antes les llamaban defrag o defragmentación. Usted iba ahí y buscaba el programa que decía defrag y le hacía clic, y de ahí este programa iba al disco duro y comenzaba a ordenar toda la información, a ponerla en orden para hacerle espacio, y todo lo que no servía en el disco duro lo borra. Y ahí le preguntaba, ¿quiere borrarlo o quiere dejarlo? Esto no le sirve. Lo borra. Entonces le hacía o le hace una limpieza al disco duro. Hoy las computadoras modernas eso lo hacen automático. Por ejemplo, la que yo tengo está programada para que todas las noches a las 3 de la mañana ella se autolimpia. Todos los días a las 3 de la mañana sí está programada. Porque a esa hora estoy supuesto a estar dormido. Estoy supuesto a estar descansando. Han habido ocasiones en las que la computadora, estoy trabajando a esa hora y me avisa y me dice, en 5 minutos, en 1 minuto, vamos a hacer esto. Y ya yo le pongo ahí, no lo hagas porque estoy aquí. Pero las máquinas que son máquinas necesitan autolimpiarse. ¿Cuánto más importante nosotros que somos seres humanos? ¿Cuánto más importante es que nos limpiemos del odio, de los resentimientos, de la amargura, de la desunión, de los chismes, de la carnalidad, del pecado, de la injusticia? ¿Cuánto más importante no es que nos aprendamos a pedir perdón? ¿Cuánto más importante no es que comencemos o reiniciemos nuestra relación con el Señor? Si hasta el día de hoy, Señor, yo te he estado fallando en esto, perdóname, Padre. Pero voy a hacer todo lo que esté dentro de mis posibilidades para corregir. Si hasta el día de hoy yo he venido tomando las decisiones, hablaba con Junior temprano y le decía eso. Escuchen ustedes cómo la mayoría de gente habla cuando ustedes les preguntan algo. La mayoría de gente cómo responde, yo siento. En inglés dice, I feel that, I feel, yo siento. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas deciden con el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? El corazón es mentiroso. ¿Y para qué le anda preguntando usted al corazón para tomar decisiones de vida?
Por eso es que hay tanta gente que tiene vidas miserables. Por eso es que hay tanta gente que no se encuentra. Por eso es que hay tanta gente que tiene dinero y es infeliz. Hay tanta gente que tiene trabajo y es infeliz. Hay tanta gente que tiene familia y es infeliz. Hay tanta gente que tiene hijos y es infeliz. Hay tanta gente que tiene padres y es infeliz. Hay tanta gente que tiene iglesia y es infeliz. ¿Cómo es posible que seamos infelices en la casa de Dios? Y al final le terminamos echando la culpa al pastor. Es por el pastor. Cuando no nos damos cuenta y no entendemos que son las decisiones malas que todos los días tomamos con el corazón las que nos llevan a ese camino de infelicidad. Después tenemos problemas financieros y mucha gente quiere que la iglesia les pague todos los problemas financieros que tienen. ¿Y qué dice la Escritura? El que no trabaje, ¿qué dice? ¿Qué dice? No dice, voy a morir y voy a montar una iglesia para que la iglesia mantenga medio mundo, ¿verdad que no dice eso en ninguna parte? El trabajo de la iglesia es hacer esto que estamos haciendo. Enseñarnos a pensar correctamente, a entender correctamente, a valorarnos correctamente, a que salgamos de la mentira, del engaño, del pecado y de todas esas cosas que nos trastornan. Enseñarnos a ordenar nuestra cabeza, es el trabajo de la iglesia. Enseñarnos a poner las prioridades todas en el lugar correcto. (24) Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, hablando de la homosexualidad. Dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se ha dado cuenta que la gente que está en pecado no le importan las cosas de Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Al principio les decía, aquí en la mente y aquí en la iglesia es en donde nosotros definimos la vida y la muerte, la misma eternidad. Aquí en esta mente y aquí en esta iglesia es en donde nosotros definimos si vamos a ser o no lanzados al lago de fuego en el día del juicio. Lo que leíamos en Apocalipsis 20:15, que es con lo que comenzábamos. ¿Quiero yo seguir autoengañándome? Ese es el camino del infierno, hermano. ¿Quiero yo seguir autoengañándome? Ese es el camino de la muerte. ¿Quiero yo seguir creyendo que soy la más grande invención desde que inventaron la orilla de la Basinica Azul? Ese es el camino al infierno. Quiero seguir creyendo que soy el más sabroso chocolate. Camino al infierno. Quiero seguir creyendo que soy el más bello, el más bonito, la más bonita, más inteligente, el más espiritual, el que más habla en lengua, el que más grita aleluya, el que más ama a Dios, el que más ora. Eso es el camino al infierno. Ahí puso el Señor Jesús el ejemplo del publicano y de aquel pobre hombre. Señor, te doy gracias, decía el publicano. Te doy gracias porque diezmo de todo lo que me das. Presumido, arrogante. ¿Y qué decía el otro pobre hombre? Señor, te doy gracias porque has tenido misericordia de este miserable pecador. Es decir, Señor, te doy gracias porque
Porque has tenido la capacidad de perdonarme en mi pecado. Porque has tenido la capacidad de no condenarme cuando yo sé que merezco la condena. Porque has tenido la capacidad de ofrecerme la salvación cuando soy de lo más inmundo del mundo. Dice la Escritura que de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por si acaso usted no lo sabía, la razón por qué la iglesia del Señor Jesucristo existe es para congregar en su iglesia a lo más vil del mundo. Eso implica que comenzando conmigo, nosotros somos de lo más vil del mundo. Y si somos de los más vil del mundo, ¿por qué nos creemos la gran galleta? Pues? ¿Por qué nos ofendemos cuando nos exhortan? ¿Por qué nos ofendemos? Es el trabajo del pastor llamarle la atención. Es el trabajo del pastor responderle. Es el trabajo del pastor socarle la pita cuando usted se está desviando. ¿Ustedes creen que cuando todos esos millones de millones estén siendo en el día del juicio juzgados para ser lanzados al lago de fuego, ustedes creen que no van a desear haber tenido un pastor que les socara el cuello? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amados hermanos, cuando ande allá afuera, por favor, póngase una máscara para protegerse del COVID-19. Pero nunca pretendamos venir a la iglesia o pretender ser cristianos con una máscara puesta. Ahí no necesitamos máscara. En la iglesia del Señor, quitémoslos la máscara, no la necesitamos. Allá en el mundo, frente al COVID, por favor, póngasela. Póngasela. Ya Willy ya está bien entrenado. Cada vez que andamos por allá y vamos a salir de mi máscara, él pide su máscara. Frente al pecado, no necesitamos ninguna máscara. Frente al Señor, no necesitamos ninguna máscara. La iglesia del Señor no necesita gente enmascarada. No necesita gente enmascarada. Necesita gente limpia. Esta gente santa. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos un real sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios, llamado de la oscuridad a su luz admirable, para que anunciemos al mundo toda la belleza de la palabra y del evangelio del Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Todopoderoso Señor, muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, Señor.